Hola, muy buenos días, bienvenidos. Usted está viendo y escuchando Cabildeo. Hay cerca de 80 detenidos tras el desbloqueo de Achacachi. En este momento el gobierno se relame una victoria contra el pueblo de Achacachi. Una victoria que se acumula a otras victorias que han terminado con mayor desgracia aún, no solo detenidos, sino muertos. Ministro Carlos Romero, de hablar parsimonioso, es en realidad el Rasputín del régimen. Hemos contabilizado hasta el momento que en la gestión de Romero, que no fue continua, pero mientras él fue ministro, han muerto 32 personas bajo el mando de Carlos Romero. 32 muertos, más bien que en el desbloqueo de Achacachi no se registraron muertos. Romero es el autor del desbloqueo en Caranavi con 2 muertos. Es el autor de la tragedia de los cooperativistas y la muerte de Rodolfo Illanes con 6 muertos. Es el ministro, pues, que está al mando de la policía en el desastroso resultado para impedir el asalto de Eurocromos. Le estoy hablando de asuntos recientes. 5 muertos, entre ellos una rehén. Estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno cuando su viceministro Marcelo Elío condujo el asalto a la alcaldía del Alto que dejó 6 personas muertas. En Apolo fue el ministro que mandó a reprimir y a erradicar a la mala los cocales en Apolo, que dejó 4 personas muertas. Es el ministro de la ferocidad de la represión con la que el gobierno se negó a desatender el pedido de los discapacitados. Es decir, si usted ve la represión de los discapacitados, ahí está pintado Carlos Romero. De tal modo que no se deje confundir por su hablar pausado, en fin. El gobierno tenía la obligación de despejar la vía donde los achacacheños tenían el bloqueo. Y podía despejar la ruta, pero no inventar, no mentir. Es decir, no solo es represión, sino que es una represión mezclada de mentira para que la gente crea que la víctima es el gobierno y no los reprimidos, ¿no? Pero no solo es eso, no solo es que quieren convertir en víctima al victimador, que ya es terrible, sino que quieren inventar una historia de encapuchados, de armados, de molotovs, de terrorismo, para procesar a los dirigentes de Achacachi, para acabar con esa resistencia, para terminar con esa oposición que viene desde la médula del pueblo boliviano. Quieren acabar con la resistencia en el Timnis y quieren acabar con la resistencia en Achacachi. Y por eso se inventan esta historia de encapuchados, de que iba a haber un enfrentamiento sangriento, y se inventan un rehén, queriendo reproducir lo que ocurrió sobre la carretera Oruro-La Paz en el conflicto de los cooperativistas, cuando el rehén era y existía de verdad el rehén Rodolfo Illanes, al que el gobierno no intentó salvar su vida, es decir, lo sacrificó para ahogar en sangre el conflicto de los cooperativistas. Y acá quisieron usar lo mismo. Y si en el conflicto de los cooperativistas usaron a Rodolfo Illanes y lo enviaron y los cooperativistas lo tomaron rehén, y en otros conflictos
como el de el incendio de la alcaldía del Alto, el ministro de gobierno envió a Marcelo Elío a dirigir, a comandar lo que estaba ocurriendo en el Alto, que terminó con 6 muertos, como le reitero. Acá el instrumento, ¿verdad?, para inventar un rehén fue el famoso, el llamado defensor del pueblo, David Tezzano, cuyo rol es indignante, no solo penoso, pero indignante. Usar a alguien en el cargo de la Defensoría del Pueblo para instrumentalizar la represión, creo que es algo realmente indignante. No solamente Tezzano fue el que organizó el ataque al pueblo de Achacachi, pero en estos últimos días es el que inventó al rehén. El rehén, el supuesto rehén, que no era rehén, Modesto Clares, pues dio entrevistas al que se la solicitó, no entrevistas rodeado, maniatado, presionado, no, entrevistas a solas en el bloqueo diciendo yo estoy acá porque quiero, no solo yo, los familiares que me han venido a ver también se han quedado, y querían pretextar que los achacacheños iban a matar a Modesto Clares, ¿verdad? Cuando Modesto Clares dice, yo estoy acá y le pido al gobierno diálogo. Eso es lo que dijo Modesto. Lo único que no quería el gobierno era dialogar, porque el gobierno no resuelve, como buen autócrata que es Evo Morales, no resuelve negociando, no resuelve escuchando al pueblo, resuelve aplastando, y eso es lo que quiere. O sea, el objetivo de Carlos Romero no solo fue despejar la carretera, no, el objetivo es aplastar al pueblo de Achacachi, aplastar políticamente. Y para eso inventa la historia del rehén, inventa la historia de los encapuchados, de los armados, que iba a haber un enfrentamiento sangriento entre civiles y que él ha intervenido para salvar a los achacacheños. Es decir, ya es monumental, las mentiras son monumentales. ¿Qué es lo que ha querido? Apresar a los dirigentes. Hay 40 detenidos en la PTJ de El Alto, hay 30 detenidos en la PTJ de la zona sur, en fin, 70 más 12 son otros 12 que ya han pasado a medidas cautelares. Los quiere acusar a todos, ¿no?, de terrorismo, no de dirigir un bloqueo, que eso es lo que realmente hicieron, no de participar en un bloqueo, que eso es lo que realmente hicieron, porque si fuera por organizar un bloqueo y participar en un bloqueo, los primeros que tendrían que estar presos son los masistas Jesús Vera, que es el instrumento del gobierno en las juntas vecinales de La Paz, y Gladys Flores, que es la que ha bloqueado junto con Jesús Vera durante un mes a la ciudad de La Paz con bloqueos en todas las esquinas. Gladys Vera es la dirigente masista de los comerciantes minoristas. Esos no están presos, ¿verdad? Porque no tendrían que estar presos tampoco ni los dirigentes de Achacachi, ni los que participaron en el bloqueo, ni los dirigentes del bloqueo, porque ese no es el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno es meterlos presos por mucho tiempo, es acabar con la movilización social de Achacachi. Pero el gobierno, piense usted en alguien que mata a su propia madre. ¿De qué victoria puede hablar? ¿De qué triunfo se puede ostentar? Matar a su propia madre. Porque este proceso y Evo Morales fueron acunados en el vientre social de Achacachi. Vienen del vientre de Achacachi y es la madre a la que están matando. ¿De qué triunfo pueden hablar? ¿No? Porque Achacachi, con sus luchas, es la que ha parido este proceso de cambio que hoy se ha convertido, y por eso la contradicción entre este gobierno y Achacachi, este proceso de cambio que se ha convertido en un proceso de acumulación de capital para dar origen a una nueva aristocracia,
a una nueva clase dominante que es la que está oprimiendo económicamente, socialmente, políticamente al pueblo de Bolivia. Y Achacachi es eso, no solo era la lucha por la libertad de sus dirigentes, que ya es una causa extraordinaria, la causa de la libertad, pero también era la causa de la lucha contra la corrupción. Y el gobierno la aplasta con una canallesca mentira, la mentira de los rehenes, la mentira de los encapuchados, de los armados. Cuando apareció la policía, 1.500 policías contra los bloqueadores de Achacachi, ¿dónde estaban los encapuchados y los armados? ¿Por qué no se defendieron a bala de los policías? No apareció ni un encapuchado ni un armado. La única actuación canallesca fue la de la policía disparando una bomba de gas lacrimógeno contra un minibús en movimiento que tenía hombres, mujeres, niños, y que el gas lacrimógeno pretendía romper el vidrio, lo que podía haber matado a alguien, y estallar dentro del gas, lo que podía haber matado de asfixia a todos los que iban en ese minibús. Esa es la única criminal actuación de este incidente protagonizado por la policía. No fueron los achacacheños. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron los armados, los terroristas? Pero ahora los quieren procesar por eso. Si el conflicto empezó por 3 detenidos, ahora Achacachi tiene casi un centenar de detenidos. Los irán soltando de a poco y quedará un puñado de 20, 30 detenidos procesados por terrorismo, procesados por alzamiento armado, en fin, las mentiras del gobierno, porque no solo reprime como un método de gobierno, sino que la mentira es la esencia para justificar esa represión. ¿Dónde estaba el presidente Evo Morales? Abrazando al dictador Nicolás Maduro, ¿no? Cada vez que el presidente se ausenta del país, además con nuestra plata, resulta que algo grave pasa en el país. ¿Recuerdan el gasolinazo? Pues Evo Morales raja del país para que acá a su nombre se lance alguna medida como fue el gasolinazo, ¿verdad? El ataque al Hotel Las Américas y la ejecución extrajudicial de 3 personas se hizo cuando Evo Morales también estaba en Venezuela. Siempre viaja a Venezuela para que acá ocurra algo. Y cuando Evo Morales viajó a Venezuela era claro que iba a empezar el desbloqueo a la carretera bloqueada por los achacacheños. Pero el comandante de la policía, Abel de la Barra, aclaró que el operativo fue instruido por el presidente y el ministro de gobierno. Lo dijo antes. ¿Sabe por qué? Y Abel de la Barra se cuida las espaldas. Porque en el terrible desbloqueo de la carretera ocupada por los cooperativistas, cuando el viceministro Rodolfo Llanes estaba de rehén, resulta que el saldo terrible de 6 muertos, entre ellos Rodolfo Llanes, se la achacan al comandante departamental de la policía, y el único procesado es el comandante departamental de la policía, que lo único que atinó a decir: yo recibí órdenes. Obvio, pero el procesado es él. Entonces Abel de la Barra, cuidándose las espaldas, hizo conferencia de prensa y dijo: este operativo llamado desbloqueo fue instruido por el ministro Carlos Romero y por el presidente Evo Morales, porque así son las cosas en el país. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Y los jueces y fiscales también están instruidos para procesar y acabar con la movilización de Achacachi. Pero quiero decirles a los compañeros de Achacachi que las grandes victorias están llenas de pequeñas derrotas. Y ellos pueden considerar que de momento han perdido esta escaramuza porque querían la liberación, la libertad de 3 dirigentes, y ahora tienen casi un centenar de detenidos. No va a ser una derrota, no va a ser una derrota. Es la acumulación de fuerza para la derrota del actual gobierno. El actual gobierno lo que hace todos los días es sumar oposición.
es sumar oposición. Perder ya a Chacachi es un símbolo importantísimo de la derrota política del gobierno, porque aplastar a su propia gente no es una victoria, es una derrota política. Y las cosas se van a definir en los próximos meses, porque la gran batalla va a ser la defensa de la Constitución para impedir que Evo Morales se atornille en el gobierno, se prorrogue en su dictadura, porque todos estos, como usted ve, son pasos dictatoriales, son pasos a una dictadura muy similar a la de Nicolás Maduro, y por eso no es raro que como cierre, ¿verdad?, de este capítulo de la historia del país y de los movimientos sociales, Evo Morales podríamos cerrar, ¿verdad?, este capítulo con el abrazo Evo Morales Maduro. Pero en realidad el último capítulo va a estar el 15 de diciembre, cuando Evo Morales por tercera vez visite al Papa Francisco. Está yendo a buscar gestiones para que el Papa bendiga su dictadura. No sé si lo logrará. Lo único que sabemos es que hubo un cura en el medio de esta batalla. No recuerdo el nombre del padre, pero es el que intentó frenar la represión de la policía poniéndose al medio en la carretera entre los de Achacachi y la policía. Intentó parar la represión. No pudo. Y esa es la foto que hay que enviarle al Papa Francisco. Este es Evo Morales. Está en cada uno de los policías represores. Ahí está la iglesia intentando facilitar el diálogo al que el gobierno se ha opuesto sistemáticamente. Y ahí está el pueblo de Achacachi exigiendo libertad y exigiendo que se acabe la corrupción. Creo que esa es la foto de este conflicto. Un apoyo a los luchadores de Achacachi, un apoyo a todos los luchadores del pueblo de Bolivia, porque hoy hay una enorme causa por la que se está peleando: la libertad, la lucha contra la corrupción y la democracia, salvar la democracia en Bolivia.